Hola, buenas tardes o buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en la que me estés viendo. Soy la maestra Elvia Karina Mendoza Rodríguez y el día de hoy te voy a grabar este video con la finalidad de que puedas comprender un poquito más en qué consiste la actividad 2 de la unidad 2. Entonces vamos a comenzar. Para empezar la actividad 2 te voy a compartir un poquito del recurso. Ese es el recurso que tú encontrabas disponible en plataforma para poder realizar lo que sería la actividad 2. Contenía el espacio para que tú coloques una portada, una introducción, el caso clínico como tal. Aquí vienen las letras, el significado de cada una. Posteriormente encuentras los datos del paciente. Y comenzamos por definir qué es lo que tiene el paciente, los factores de riesgo asociados a esa patología y el proceso de cuidado nutricio. Considero que no tendrías por qué tener alguna complicación respecto a cómo llenar esta tablita que te pregunta qué es la hipertensión y cuáles son los factores de riesgo asociados a la hipertensión, al igual que la depresión. Así que mi plática del día de hoy se centra un poquito más en explicarte cómo funciona esta tablita. El ejemplo que te voy a presentar no es como tal el de esta tabla, pero te puede servir para darte una idea de más o menos los datos que se buscan en cada una de estas diferentes categorías. Es una tabla que pues está un poquito larguita, pero es muy sencilla de llenar. Y culminamos con lo que sería el monitoreo. Entonces regreso a mi presentación. Para comenzar, es importante que tengas claro qué es el proceso de cuidado nutricio o el proceso de atención nutricional. Este es un método sistemático que consiste en la resolución de problemas que se utiliza por parte de los profesionales de la nutrición para poder pensar críticamente y tomar decisiones adecuadas al paciente que estamos en ese momento atendiendo. Este modelo consta de manera general de 4 etapas. La primera de ellas es la evaluación, la segunda es el diagnóstico, la tercera es la intervención y la cuarta es el seguimiento. Podemos agregar una quinta etapa que sería el tamizaje nutricional y esta sería una etapa que va previa a la evaluación. Generalmente cuando tenemos un paciente hospitalizado, este paciente pues sí lo vamos a ver desde el tamizaje y posteriormente en caso de que de acuerdo al tamizaje presente algún riesgo nutricional o que ya esté diagnosticado con desnutrición, porque los tamizajes en ocasiones nos arrojan normalidad, riesgo nutricional o desnutrición, o hay algunos que únicamente nos arrojan normalidad y riesgo de desnutrición. Cuando ya tenemos un paciente con un riesgo o con una desnutrición, pues obviamente vamos a pasar a lo que serían los siguientes pasos. Cuando nosotros vemos a un paciente en consulta, generalmente pues ya no aplicamos un tamizaje, sino que llegamos a verlo directamente en la parte de evaluación. Comenzando con la parte del análisis de esta tablita, que sería la evaluación nutricia, es importante mencionar que esta recopila, clasifica el estado nutricional y los problemas nutricionales relacionados con este y sus causas. Anteriormente nosotros conocíamos como todo este proceso de análisis o de evaluación nutricia con lo que era el típico ABCD e incluso ABCDE, y en ocasiones la historia clínica la veíamos como un apartado adicional, ¿no? Los datos del paciente como algo adicional. En el proceso de cuidado nutricio, esta evaluación nutricia contempla desde la historia del cliente, que es la primera parte de tu tablita, la parte de que correspondería a A serían las mediciones antropométricas, la parte que correspondería a B e incluso C en ocasiones sería la información bioquímica, pruebas y procedimientos médicos. La parte de C o de clínica correspondería al examen físico orientado a la nutrición
y la parte de D correspondería a antecedentes relacionados con los alimentos, nutrición. Pero en el proceso de cuidado de nutrición no se llaman ABCD, sino que tienen estos nombres. Y aquí está, pues, lo que yo les comentaba. Incluso a veces la historia del cliente también cae en esa parte de C, porque hay algunos datos que, pues, van en la historia clínica, pero que nos pueden servir para establecer alguna cuestión clínica del paciente. En el formato que yo te compartí, traté de ilustrarte de que esto es A, esto es B, esto es C, para que tuvieras como una idea un poquito más clara si a lo mejor tú no conoces el proceso de cuidado nutricio con estos nombres. Este ejemplo sí está acomodado con el típico ABCD, pero hay cuestiones que a pesar de utilizar el ABCD los podemos identificar como tal con este proceso de cuidado nutricio. Por ejemplo, en la historia clínica del paciente, pues sería la historia clínica del cliente. Y aquí vas a considerar cuestiones como sexo o género, la edad del paciente, los antecedentes personales no patológicos, los antecedentes personales patológicos, heredofamiliares, incluso se puede incluir aquí la parte de actividad física y el motivo de consulta. Posteriormente, en la parte de A tenemos lo que son las mediciones antropométricas. A mí no me sirve de nada un dato que simplemente diga, por ejemplo, cintura 70, cadera 82, ISC .85. No sirve de nada un dato como tal si no tiene una interpretación. Este ISC se puede interpretar, la cintura incluso también se puede interpretar, el CMB se puede interpretar, que es la circunferencia media de brazo, los pliegues se pueden interpretar, la complexión corporal en cuanto a la masa grasa se puede interpretar, y algunos elementos sí tienen una interpretación y otros no, pero hay que buscarle. La parte de información bioquímica, nuevamente igual, pues sería cualquier estudio de laboratorio. En el caso del proceso de cuidado nutricio también incluye los estudios de gabinete. En este caso, nuevamente, no me sirve de nada un dato si no tengo la interpretación, si es normal, bajo, alto. En el examen físico centrado, orientado en nutrición, es importante considerar lo que son las constantes vitales, como la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pero también considerar todos aquellos aspectos que me pueden dar una deficiencia o un exceso nutricional. Como por ejemplo, en este caso, en el examen físico se realiza cefalocaudal, pies y manos fríos. Realmente no me dice nada. En la parte de dietética, pues incluye el recordatorio de 24 horas, pero el recordatorio de 24 horas como tal no me sirve de mucho. Yo necesito interpretar ese recordatorio, saber cuántas calorías hay, cuántos hidratos de carbono, cuántas grasas, cuántas proteínas, porque así como tal puedo ver la calidad de los alimentos, sí, puedo ver cuestiones cualitativas, pero yo también necesito saber cuestiones cuantitativas. La historia del cliente como tal, pues debe de incluir información general. Vamos a ir desglosando cada uno de estos apartados que hablamos. Vamos a empezar con historia del cliente. Debe de incluir información general. ¿Qué es la información general? Edad, género, sexo, raza, etnia, idioma, educación, incluso el rol familiar, incluso puede ser la religión. Hay que considerar que género y sexo pues son cuestiones diferentes. También en esta parte se puede considerar de esta manera. El historial médico, considerando la enfermedad actual y la cuestión de principalmente un impacto nutricional, e incluso podemos integrar lo que es la historia social, el estado socioeconómico, la situación de la vivienda, el apoyo con el que cuenta para la atención médica, las redes de apoyo, etcétera. En cuanto a las mediciones antropométricas, pues vamos a integrar datos generales como son altura, peso, cambio de peso, masa corporal, pero también podemos integrar los que son estimaciones de compartimentos corporales, como es el caso de grasa, músculo, agua, y podemos también integrar índices de patrones de crecimiento o índices como el índice de masa corporal o el índice de cintura-altura, también nos puede funcionar. Ahora, como ya les mencionaba, un dato como tal solito no me sirve.
se pueden interpretar muchas cosas. En el caso de los niños, lo más común es que sí encontremos más índices para interpretar lo que es talla, interpretar lo que es peso. En los adultos también lo hay, existen las tablas de Frisancho. No se utiliza, no es común, pero sí existe. O sea, sí podemos colocar una interpretación de la talla de la persona, que en este caso sería estatura o altura, no talla como tal. Podemos integrar una interpretación del peso e incluso de peso para la altura. Sí, por ejemplo aquí, si la persona mide 1,72, entraría en este rango, pesa 53.5, incluso está por debajo del percentil 5, ¿sí? Y puedo decir que es bajo y que se encuentra por debajo del percentil 5. Aquí en la cuestión de la estatura para la edad, vemos que se encuentra en este rango, 1,72 está más o menos entre el percentil 25 y el percentil 50, por lo cual sería normal. Acá el peso se encuentra por debajo del percentil 5, entonces estamos hablando de que tiene un bajo peso para la edad que presenta la persona y para su sexo en este caso. En cuestión de la circunferencia media de brazo, pues igual tenemos una circunferencia de 29, esta aproximadamente se ubica en el percentil 15, que estaría dentro de la normalidad. Entonces yo puedo colocar circunferencia de brazo normal y pongo el percentil en el que se ubica. En el pliegue cutáneo tricipital, igual nuevamente puedo colocar la interpretación, aquí se encuentra en el percentil 90, estaría dentro de lo normal, pero normal alto. Y también podemos interpretar lo que es el pliegue cutáneo subescapular. Aquí en este caso tengo 12 milímetros, más o menos estaría entre el percentil 25 y el 50. El porcentaje de grasa también tiene sus interpretaciones, también lo puedo realizar de esta manera. Lo que es el porcentaje de masa muscular, incluso también lo puedo encontrar. De pronto el porcentaje de hidratación también puedo establecer si es adecuado, si está bajo, si está alto. En el caso de la circunferencia de cintura, el IMSS nos da unos puntos de corte de que mayor a 80, mayor a 90 ya implica un riesgo cardiovascular. Y lo mismo el índice cintura-cadera, pues ya nos establece un riesgo. En cuanto a la información bioquímica, pues vamos a considerar principalmente los datos bioquímicos, que puede ser la biometría hemática, el perfil de lípidos, los electrolitos, la química sanguínea, los datos que tengamos de nuestro paciente, pero siempre hay que interpretarlos. Y podemos también integrar algunas pruebas médicas y procedimientos, como ya mencionaba, que pueden ser algunos ultrasonidos, pueden ser pruebas de vaciado gástrico, la tasa metabólica en reposo si aplicamos calorimetría. En el examen físico orientado a nutrición, este es crucial para diferenciar hallazgos físicos que se pudieran llegar a confundir con medidas antropométricas. Por ejemplo, el tener una circunferencia de cintura grande no significa a veces lo mismo a una adiposidad central, ¿sí? Dependiendo como la distribución corporal de la persona es cuando ya encontramos panículo adiposo a nivel central o cuando tenemos ya una circunferencia grande. Generalmente pues se van a relacionar, pero son cuestiones diferentes. Aquí también podemos integrar lo que son las deficiencias de micronutrientes y los excesos principalmente que se van a manifestar, pues por ejemplo con lengua agrietada, con vivas pálidas, etcétera. Cualquier otro dato que ustedes conozcan. En cuanto a los antecedentes relacionados con alimentos o nutrición, como ya comentaba, el recordatorio de 24 horas como tal no me sirve más que para analizar de forma cualitativa la dieta, lo cual está bien, pero yo también necesito analizarlo de forma cuantitativa, porque son como los datos que más me sirven, lo cuantitativo, porque es algo que es tangible, que puedo estar segura que es eso. Entonces, no es lo mismo colocar el recordatorio allá interpretarlo, que es lo que yo les estoy solicitando. Yo les estoy pidiendo que coloquen cuántas calorías, cuántos hidratos de carbono, cuántas proteínas, cuántas grasas, y les estoy pidiendo tanto en gramos como en kilocalorías y cuánto representa de ese porcentaje. En este caso también se incluye lo que es hidratación.
Aquí el recordatorio de 24 horas de esta persona arrojó un total de 3.220 calorías, de las cuales, arrojó un total de 3.490 calorías, de las cuales 207 son de proteínas, 94 son de lípidos y 454 de hidratos de carbono. Estos son gramos, yo necesito calorías, entonces multiplicaría proteínas por 207, lípidos por, 207 por 4, 94 por 9 y 454 por 4. Y eso me daría el total de calorías. Y finalmente hago una regla de 3. Si 3.490 son mi 100% de calorías de todo el día, ¿a cuánto equivalen las calorías que me dieron las proteínas, no? Ya voy a colocar el porcentaje y así voy a ir sacando cada una de estas. En este caso yo ya había hecho el cálculo de cuáles eran las necesidades reales del paciente, que eran 3.220. Así que incluso puedo hacer una comparación con el porcentaje de adecuación. Puedo encontrar que las calorías quizás están dentro de lo aceptable, las proteínas se exceden por bastante, al igual que los lípidos, y los hidratos de carbono se quedan cortos. Entonces ya más o menos me doy una idea de qué es lo que voy a tener que modificar de su alimentación. En estos antecedentes relacionados con alimentos y nutrición también pueden entrar la cuestión del patrón de comida, si realizó alguna dieta actualmente, si realizó alguna dieta previa, si utiliza nutrición enteral o parenteral, si practica el ayuno o si estuvo en ayuno por alguna cuestión médica. Integra también lo que es la medicina complementaria, los conocimientos, creencias y actitudes respecto a los alimentos, el comportamiento que tienen de los alimentos, también la actividad física y la función física, algunos factores que pueden afectar la disponibilidad de alimentos y algunas medidas centradas en la persona, como cuál es la percepción de ella respecto a su intervención nutricional. Una vez que yo ya hice todo el análisis de mi paciente, de todos los aspectos que contempla el proceso de cuidado nutricio, que sería, si me regreso a mi recurso, al hacer todo esto, nosotros ya habremos cumplido con el paso 1, que es la evaluación. Llenaríamos lo de la historia clínica del paciente, las medidas antropométricas, la información bioquímica, el examen físico y los antecedentes relacionados. Si se dan cuenta, en las medidas antropométricas, pues yo le solicito el dato del paciente y le solicito la interpretación y ya les coloqué cuáles no ocupan interpretar y cuáles sí van a ocupar interpretar. En el caso de la información bioquímica, únicamente pues tienen que colocar el dato del paciente, los valores de referencia para ese valor bioquímico y la interpretación. Y en las constantes vitales, igual el dato del paciente, el valor de referencia y la interpretación. Y se incluye un aspecto que es la dinamometría. En esta cuestión, la dinamometría le sirve para valorar lo que sería la masa muscular y la fuerza del paciente. Existen unos puntos de corte, sobre todo porque estamos hablando de que es un adulto mayor. Y en los hallazgos, pues aquí colocaríamos, no sé, encías sangrantes y podemos relacionarla con posible deficiencia de vitamina tal. Palidez, posible deficiencia de tal mineral o tal vitamina. En el recordatorio de 24 horas, como ya les comentaba, aquí colocaríamos las kilocalorías consumidas. Si tomamos el ejemplo del paciente que les mostraba, serían 3.490, perdón. Los hidratos de carbono en gramos, que fueron, ahorita no recuerdo la cantidad, lo convertimos a porcentaje. En el caso de las proteínas también, los lípidos, los líquidos, tendríamos que ver pues sus litros de agua, pero tenemos que ver en su recordatorio realmente cuánto es lo que está consumiendo y el número de tiempos de alimentación que realizó. Ya que completamos toda esta parte de la tabla, vamos a pasar al paso 2, que sería el diagnóstico. Me regreso a mi presentación. En el diagnóstico nutricional, los datos recopilados durante la evaluación nos van a guiar para establecer lo más apropiado para este paciente, es decir, el problema específico que presenta este paciente. Existen 3 tipos de diagnósticos nutricionales, los relacionados a la ingesta, los clínicos y los de comportamiento ambiente. Se sugiere que cuando vamos iniciando hagamos una lista de problemas para a partir de esos problemas nosotros poder definir cuál sería el diagnóstico de mi paciente.
En el diagnóstico nutricional, como ya les comentaba, hay de ingesta, clínicos, comportamiento, medio ambiente. Dentro de ingesta entra la cuestión del balance de energía, la ingesta oral, el soporte nutricional, la ingesta de fluido, las sustancias bioactivas y los nutrientes. En la parte clínica entra toda la cuestión funcional, bioquímica, peso y desórdenes de malnutrición. Y en comportamiento ambiente entran conocimientos y creencias, función y actividad física y acceso y seguridad alimentaria. Hay otra sección que dice, no hay diagnóstico nutricio hasta este momento. Y se utilizaría cuando ya, por ejemplo, nosotros hemos visto al paciente en el transcurso de varias etapas o varios momentos de su vida y ya detectamos que no hay un problema nutricional, pero casi siempre va a llegar el paciente con nosotros con un problema nutricional. Que no lo sepamos detectar es otra cosa, pero no hay que, nomás para librarme, ya no hay diagnóstico nutricio, pero casi siempre sería un problema, ya sea en la cuestión del comportamiento de la persona o ya en algo más tangible como el peso o la ingesta. El diagnóstico nutricional tiene una manera de escribirse, de redactarse, que se conoce como PES. La P es problema, etiología, S signos y síntomas. Estas cuestiones, estos conceptos se enlazan a través de palabras. Por ejemplo, el problema va relacionado a la etiología y está evidenciado por los signos y síntomas. Generalmente he visto que les enseñan en un formatito donde ustedes ponen como que cada letra, pero no hacen la escritura, o sea, simplemente dejan P, problema, etiología y los signos y síntomas, y realmente no los enlazan. Y al no enlazarlos no se dan cuenta que muchas veces lo que colocan no tiene coherencia. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante. Para poder establecer de una manera correcta el problema, debemos de preguntarnos, ¿puede el nutriólogo abordar y mejorar el diagnóstico del cliente? En cuanto a la etiología, esta nos va a guiar en la intervención, entonces debemos de preguntarnos, ¿puede el nutriólogo abordar la causa raíz del problema con una intervención nutricional? ¿Y puede la intervención aminorar los signos y síntomas? Los signos y síntomas nos van a servir para el monitoreo. Aquí nos preguntaríamos, ¿los signos y síntomas son lo suficientemente específicos para ver si ha mejorado o se resolvió el problema? Y es así como podemos establecer de manera más adecuada cada uno de estos elementos. El diagnóstico nutricional para la etiología tiene diferentes categorías. A veces la causa del problema de mi paciente puede estar relacionada con sus creencias o su actitud, con su comportamiento, con su cultura, con el acceso, con el conocimiento, con su función física, con cuestiones fisiológicas, con cuestiones sociales o personales y con cuestiones de tratamiento o médicas. Hay veces que el paciente quizá no está en desnutrición porque él se lo buscaba. A lo mejor está en desnutrición porque sufrió iatrogenia médica y estuvo bastantes días en ayuno porque lo iban a llevar a cierto estudio y estaba la máquina descompuesta y cada día le decían, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces eso puede ser una causa. Aquí en el mismo ejemplo de este paciente que les mostraba, quien lo realizó, pues puso la tablita que yo les comentaba, en la P coloca varios problemas. Nosotros tenemos que elegir un solo problema. Aquí para empezar, bajo peso, pues si me incumbe hipotensión arterial, pues yo no puedo hacer nada por la hipotensión arterial, eso más bien es un diagnóstico médico. Y la poca variedad de hidratos de carbono, pues también me incumbe. La E es un mal cálculo de macronutrientes, deshidratación y colon irritable, o sea, ahí con problemas. Y los síntomas, signos y síntomas, pues por ejemplo, la presión arterial, pues sí me ayuda a decir de la hipotensión, pero la hipotensión creemos que no era un problema. Pero pues como la presión arterial me va a tener relación con el bajo peso o con la poca variedad de hidratos de carbono. En el caso de la deshidratación, pues ya la estoy mencionando, entonces está bastante la temperatura, qué relación tiene con el bajo peso y con la hipotensión y con la poca variedad de hidratos de carbono. O sea,
hay que tener coherencia. Si yo estoy diciendo que mi problema es peso, lo tengo que sustentar con cuestiones relacionadas al peso. Si yo estoy diciendo que mi problema es poca variedad de hidratos de carbono, yo lo tengo que sustentar con cuestiones de la dieta. Entonces haría mi lista de problemas a partir de lo que definió aquí la estudiante o estudiante, que según esta tablita, pues los principales problemas de mi paciente son bajo peso y poca variedad de hidratos de carbono. En este caso, vamos a desmenuzar un poquito más el diagnóstico que nos hicieron. Hipotensión arterial, mencioné, confusión de diagnóstico médico con nutricional. Colon irritable, pues también es un diagnóstico médico y también es una etiología que no está relacionada al problema, en sí, pues no estaría tan ligada a esto. Y signos y síntomas, pues no dan evidencia real del problema. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de redactar este diagnóstico nutricional? Para empezar, únicamente voy a tomar un problema. Yo puedo redactar 15 diagnósticos nutricionales y yo le encuentro 15 problemas a mi paciente. ¿Y por cuál me voy a ir? Por el que considere más importante. Pero yo puedo tener los 15 diagnósticos y puedo ir resolviendo en cada, no sé, cada 2 consultas, cada 3 consultas uno diferente. Pero en sí solo me tengo que enfocar en un problema por diagnóstico. No puedo colocar varios problemas por diagnóstico porque no voy a poder hacer la redacción de una manera correcta. Entonces aquí yo me enfocaría, ¿qué es más importante? ¿La poca variedad de hidratos de carbono o el bajo peso? Realmente al mejorar, al corregir el bajo peso, yo estaría corrigiendo esa poca variedad de carbohidratos, porque yo ocupo hacer un mejor plan de alimentación del que consumía mi paciente para corregir la cuestión de bajo peso y por lo tanto esa poca variedad de hidratos de carbono pues también se corregiría, ¿no? Así que yo me quedo con bajo peso. Este bajo peso para mí está relacionado a una falta de conocimiento sobre una alimentación correcta para la disciplina deportiva que practica y es evidenciado por un índice de masa corporal de 17.92 y un peso 13 kilogramos abajo del peso ideal calculado. O sea, si yo estoy hablando de peso, yo solamente lo tengo que sustentar con cuestiones de peso. Si yo hubiera decidido igual, poca variedad de hidratos de carbono relacionada a falta de conocimiento, bla, 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 yo lo evidenciaría por un porcentaje de adecuación de tanto de acuerdo a las necesidades calculadas versus lo que refleja el recordatorio de 24 horas. Ahora, ya que tengo bien definido mi diagnóstico nutricional, recuerden que la etiología me va a pautar mi intervención. Entonces voy a seleccionar la intervención nutricional que se va a dirigir a atacar la etiología del problema nutricional y aliviar los signos y síntomas del diagnóstico. En este caso, yo lo que les estoy presentando es una actividad que elaboró un estudiante, entonces yo traté de hacer el rescate de lo que ella había colocado y adaptándolo más o menos a hacerle cuestiones de mejora. Pero en sí no quiere decir que como que sea lo correcto, de pronto no vamos a encontrar tanta relación, por ejemplo, de la etiología con la intervención y cuestiones así. Traté de modificar su trabajo para que quedara lo más apegado a lo que se podía realizar. En este caso, pues hay que tratar de trabajarlo todo bien desde el inicio. Si ella, por ejemplo, no colocó el análisis de todos sus datos, fue también algo que le impidió poder detectar adecuadamente un problema, porque quizá el bajo peso no era el único problema de este paciente. Entonces hay que centrarnos y hacer bien todo desde el inicio para que todo lo demás nos quede bien. En este caso, la intervención que plantean, pues aquí vienen las cuestiones, los equivalentes y vienen intervenciones y metas. Coloca metas. La intervención es como lo que yo busco que haga el paciente y la meta es la que me va a realizar el paciente para cumplir con esa intervención. En este caso, la meta debe de ir dirigida al paciente, o sea, la meta la va a hacer el paciente. Aquí dice que mi paciente incluya más variedad de macronutrientes en su dieta y ayudarlo con una dietoterapia para colon irritable. El paciente no sabe qué son macronutrientes, el paciente no sabe qué es dietoterapia para colon irritable, entonces yo le tengo que decir, ok,
incluir más cereales integrales o incluir más frutas y verduras. Que mi paciente gane peso, ¿no? O sea, cumplir con el plan de alimentación para ayudar a la ganancia de peso corporal, ¿no? Pero, o sea, el paciente no una meta así que mi paciente gane peso, pues mágicamente no va a poder. Que mi paciente incremente masa muscular, que lo tengo que apoyar con una alimentación adecuada y con derivarlo a un profesional. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, analizando la intervención nutricional de este estudiante, pues en el deporte tenemos algunas cuestiones que nos ayudan a valorar que también está un plan de alimentación. En este caso vamos a hablar de lo que es la disponibilidad energética. La disponibilidad energética nos sirve para valorar qué tan adecuado es el consumo del paciente en relación al gasto energético que conlleva y su masa libre de grasa. Nos puede servir para valorar tanto la alimentación del paciente como también valorar qué tan adecuado es nuestro plan de alimentación. En este caso aquí retomé algunos datos del paciente y de acuerdo al cálculo que realicé, la disponibilidad energética de este paciente con el plan de alimentación que se calculó como intervención nos da 35.16 kilocalorías por kilogramo, lo cual cae en una disponibilidad energética reducida. Si el paciente tiene un bajo peso y si el paciente realiza ejercicio como un deportista, pues yo debo de buscar que tenga una disponibilidad energética adecuada, porque aquí pues a lo mejor se va a mantener, pero nunca voy a lograr que suba de peso, porque ya incluso le estoy dando menos de lo que me arroja su recordatorio de 24 horas. Y estamos hablando que el paciente no tiene obesidad, no tiene sobrepeso, no tendría por qué darle menos de lo que consume. Quiere decir que incluso lo que consume no es suficiente para él. Entonces, corregimos la prescripción nutricional. En cuanto a las calorías, quedaban bastante similares a las que consumía, un par de calorías menos. Y lo que se modificó bastante pues fue el aporte, de dónde vienen esas calorías, de dónde vienen esos nutrientes, basándonos en las recomendaciones para esa disciplina que practica mi paciente. Si yo en el caso tengo un paciente que tiene hipertensión y que es adulto mayor, yo tengo que valorar qué voy a incluir de la hipertensión y qué voy a incluir de los requerimientos para la persona adulta mayor. Creo que me voy a tratar de apurar con la clase de adulto mayor, porque ahí vienen algunas recomendaciones, entonces para que les sea de utilidad también para esta actividad. Entonces, ya corrigiendo mi prescripción nutricional de acuerdo a los nuevos cálculos que se hicieron, las recomendaciones de macronutrientes, mi disponibilidad energética queda de 48.88, lo cual ya entra dentro de lo adecuado. Ahora, dentro de la intervención nutricional es necesario establecer metas para poder medir los cambios del estado nutricional y poder empoderar a nuestro paciente. Las metas buscan que la atención sea centrada en el paciente, entonces les digo, las metas las tiene que cumplir el paciente, entonces las tenemos que redactar de tal forma que el paciente las pueda realizar, o sea, no vamos a decir que mi paciente haga esto, no, como si fuese el paciente. Las metas pueden ser cuantitativas y cualitativas. Yo les recomiendo que como ahorita ustedes van empezando, traten de que todas sus metas sean cuantitativas, porque es un poquito más fácil de medir una meta cuantitativa que una cualitativa. Aquí, por ejemplo, cualquier intervención debe de tener su meta y cualquier meta pues debe de tener su intervención. En el ejemplo únicamente tenemos metas, no tenemos intervenciones. Yo busco que mi paciente incluya una variedad de macronutrientes en su dieta. Entonces, lo que yo como intervención buscaría sería una dieta correcta o saludable. Para la meta de mi paciente sería incluir 3 porciones de verdura y 2 porciones de fruta durante el día.
En el caso de la intervención 2, que busco como meta que mi paciente gane peso, mi intervención correcta sería una dieta modificada en energía, que en este caso sería aumentada en energía, para lograr ese incremento de peso. Entonces, le pongo al paciente lograr el consumo de las 3.220 calorías calculadas en al menos 15 de los 20 días. A lo mejor si yo lo voy a ver cada 20 días y de esos 20 días el paciente únicamente pudo cumplir con su plan o puede cumplir con su plan al pie de la letra ciertos días, pues tratar de ponerle de su meta que se esfuerce un poquito más. La meta 3 sería que mi paciente incremente masa muscular. El paciente por sí solo pues no va a lograr el incrementar masa muscular, lo vamos a lograr con el plan de alimentación y también con la referencia a otro profesional. Entonces yo como intervención lo que haría sería referir a otro proveedor para que le prescriba el plan de entrenamiento adecuado para favorecer la ganancia de 500 gramos de masa muscular en la próxima visita. Aquí es mucho, pero es un ejemplo únicamente. La intervención nutricional pues también tiene diferentes categorías, puede estar relacionado con la administración de alimentos, nutrimentos, la educación nutricia, la consejería, la coordinación, las acciones poblacionales. Todos estas ND-1.1, dieta correcta general, etcétera, vienen en la nomenclatura que yo les compartí, lo mismo que los problemas del diagnóstico que pueden utilizar vienen en esa nomenclatura. Hay que bajarla y ver en cuál cae mi paciente y coloco con todo y la nomenclatura y coloco mi problemita. En el caso del monitoreo y la evaluación me voy a basar principalmente en los signos y síntomas. Se utiliza para determinar si el cliente ha logrado o está progresando hacia las metas planificadas. Este monitoreo se puede basar tanto en el requerimiento energético, en el requerimiento de macronutrientes, micronutrientes, en el del líquido o incluso que cumpla con ciertas recomendaciones para cuanto al crecimiento o peso o otros componentes corporales. De igual forma, yo puedo utilizar para este apartado estándares de referencia o recomendaciones de guías para saber si el paciente los cumple o establecerle simplemente comportamientos. Aquí, por ejemplo, lo que yo busco, como mi paciente tenía bajo peso, busco un cambio en el peso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es comparar su peso real versus el peso ideal. Al momento de que yo establecí mi diagnóstico, mi paciente estaba 13 kilogramos abajo del peso ideal calculado. En mi siguiente consulta yo voy a medir cuánto pesa mi paciente nuevamente y lo voy a comparar nuevamente con el peso ideal y probablemente en esa próxima consulta ya esté 12 kilogramos abajo y no 13. Y ya eso es una progresión, ese es un indicador que se puede evaluar y es algo positivo. Puedo también basarme en el IMC, mediante el IMC actual versus el anterior. Si el anterior era de 17 punto y algo, pues esperaría que mi próxima consulta fuera de 18 punto y algo, probablemente, y también está relacionado con el peso. Y también la cuestión del peso pues se va a ver favorecida por la ingestión total de energía e incluso fue una de las metas de mi paciente. ¿Y cómo puedo valorar la ingestión de energía? Pues mediante el porcentaje de adecuación según recordatorio de 24 horas, como yo les mostraba. Pongo lo que calculé, pongo los datos del recordatorio y veo cuál es el porcentaje de adecuación que hay entre uno y otro. En el recordatorio de 24 horas y mi cálculo vimos que tenía un porcentaje de adecuación bastante similar, pero los macronutrientes no. Entonces aquí igual podría especificar algún macronutriente en particular, como pueden ser los hidratos de carbono que estaban por debajo de, para ver si ya se logró establecer una normalidad. Y ahora, el proceso de cuidado nutricio no lo debo de confundir con el SOAP. El SOAP es la manera en que yo les acomodé el caso clínico, que el SOAP no es ni ninguna herramienta para valorar la cuestión dietética del paciente, ni es ninguna herramienta para, como tal, evaluar al paciente. Es una herramienta que me permite organizar los datos de una manera en específico para yo poder ponerlo en un expediente clínico que principalmente se va a utilizar en un ámbito de salud pública.
Incluso pues si yo llevo el control de mis pacientes en consulta particular, pues lo puedo manejar de esta manera para yo en cada consulta recordar qué fue lo que hice con ese paciente y qué es lo nuevo que voy a hacer. Y el SWOT se compone de la cuestión subjetiva, donde van todos los datos que me dice el paciente, la parte objetiva, donde si lo enfoco a nutrición podría yo incluir estos datos, el análisis, que pues es esa comparación de los datos que tuvo mi paciente con algunos estándares o valores de referencia para saber cómo está, y el plan, que es lo que voy a hacer con mi paciente. En la parte del SWOT también podemos incluir la P, que serían los datos del paciente en general, y la M, que sería el motivo de consulta. Pero pues esos también los podría integrar dentro de la S, no sin ningún problema. Entonces, esto es todo lo que ustedes necesitan para poder realizar su actividad. Ya hicimos el diagnóstico, ya colocamos la intervención. En el caso de la intervención, yo les explicaba en el video anterior que vamos a integrar lo que es el ejercicio físico, donde vamos a colocar frecuencia, intensidad, tipo y tiempo para la patología o la edad del paciente, dependiendo cómo yo vea que se adapta mejor. O incluso puedo hacer como un consenso, ¿no? Comparo los datos de las recomendaciones para adulto mayor y comparo las recomendaciones de la patología y a lo mejor encuentro un punto medio en el que ambas recomendaciones coinciden. Para la prescripción nutricia vamos a colocar cuántos tiempos de alimentación le aconsejamos al paciente, cuánta energía le vamos a otorgar. Aquí, por ejemplo, en calorías totales serían las 3.220 que calculé en el ejemplo. Y necesito colocar en kilocalorías por kilogramo al día, entonces esas 3.220 las tendría que dividir entre el peso del paciente. O si lo hago viceversa, si yo me basé en una guía donde me dice tienes que darle 25 kilocalorías por kilogramo al paciente, pues yo coloco aquí 25 kilocalorías y aquí ya coloco el total que yo le aporté a mi paciente, es decir, 25 por su peso, ¿cuánto me da? Si utilizo alguna fórmula, pues aquí colocaría el desarrollo. En los macronutrientes tengo que colocar qué porcentaje del 100% representan, cuántas calorías equivalen, cuántos gramos y cuántos gramos por kilogramo le estoy dando a mi paciente. Dependiendo, generalmente ustedes los enseñan a hacerlo de porcentaje a gramaje. Y a mí me gusta más de gramo por kilogramo hacia todo lo demás, pero a veces se les complica o el hecho de que de repente nos volteen el cómo se hace una cosa, ya se nos viene el mundo abajo, cuando prácticamente es hacer lo mismo. Los lípidos haremos lo mismo y aquí coloco mis totales. Los líquidos, pues si el paciente a lo mejor consumía 800 mililitros, pues yo necesito que consuma 1,5 litros. Aquí se lo coloco. Micronutrientes, aquí podemos colocar alguna sugerencia de suplementación. Por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión, pues puede ser que le otorgue omega 3 para evitar ese riesgo de aterosclerosis y que haya más problemas cardiovasculares. O como es adulto mayor y pues a lo mejor está muy reducido la cuestión de su exposición solar, pues recomiendo vitamina D. Aquí coloco los equivalentes que yo le otorgué para poder calcular las calorías que le estoy dando a mi paciente. Y en las intervenciones, lo mismo que vimos en el ejemplo. Aquí puse un ejemplo de dieta correcta y consumir 3 porciones de verdura y 2 porciones de fruta. En las recomendaciones nutricionales, pues hay que incluir recomendaciones generales, ya sea para la patología y para la edad. Y en el monitoreo, pues los indicadores que vamos a valorar y el criterio que me va a permitir valorar ese indicador. Hay que cuidar que el criterio pues vaya de acuerdo al indicador. No puedo decir, como indicador voy a valorar cambio de peso y como criterio voy a comparar el recordatorio de 24 horas anterior versus el actual. No, o sea, porque peso y recordatorio de 24 horas no tendrían aquí relación. Y en la frecuencia del monitoreo únicamente pues voy a decir cada cuándo voy a evaluar a mi paciente. Y con esto terminaría yo mi actividad y ya la puedo compartir con mi docente. Espero les haya quedado un poquito más claro el cómo realizar esta actividad ya con este video. Cualquier duda nuevamente quedo a sus órdenes. Y si tienen alguna cuestión matemática y eso, pues hay que ponernos a revisar porque ahí pues el error no es como de lo nuevo o algo, sino que ya es algo que traemos desde atrás. Así que los invito a que estén al pendiente de la siguiente videoclase, que sería sobre adulto mayor,
para que puedan también complementar de una mejor manera esta actividad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.